disculpar a la gerente, que estaba previsto que ella participase en esta sesión y finalmente le ha sido imposible. Muchas gracias por vuestra asistencia, tanto todos los que estáis aquí en la sala, como a los que por primera vez nos siguen por streaming también, y en ese sentido quiero dar las gracias a la unidad de formación por su compromiso en compartir ese conocimiento, incorporando nuevas formas de trabajo. Quiero agradecer enormemente el trabajo que han desarrollado todos los profesionales contribuidos a la elaboración de este protocolo y que hacen posible que hoy estemos aquí con un objetivo común, que no es otro que la mejora de la asistencia sanitaria de nuestros pacientes. Y presentamos así el protocolo de atención al trauma grave del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste, en su versión 2.0, que supone un avance en la organización de la atención, una de las patologías más críticas de nuestro sistema sanitario. Como bien sabéis todos, el trauma grave es una patología tiempo dependiente, muy compleja y con una alta mortalidad, y que por tanto requiere una respuesta rápida, coordinada y multidisciplinar. El concepto de patología tiempo dependiente no es una cosa nueva, viene de los 60 a los 70, y precisamente por el desarrollo de los sistemas de trauma sentó luego las bases de lo que serían otro tipo de procesos como el código infarto, código ictus o código sepsis. Este protocolo actualiza un documento previo del año 2016, donde ya la comisión hizo un trabajo importantísimo y ahora viene a incorporar la última evidencia científica, alineándose con el proceso de asistencia al trauma grave del Servicio Andaluz de Salud, adaptado a nuestro entorno, y por tanto es un protocolo de área que integra tanto la atención primaria, hospital, como los dispositivos extrahospitalarios 061, y tiene unos objetivos claros de mejora de la coordinación, de la reducción de la variabilidad en la práctica clínica y de la mejora en la seguridad de los pacientes. Todo ello para conseguir los mejores resultados de salud, sobre todo en términos de reducción de la mortalidad, de reducción de las secuelas y de la mejora de la calidad asistencial. Tiene, por tanto, y como no puede ser de otra manera, un enfoque de trabajo en equipo. Y porque en el trauma grave cada minuto cuenta y cada decisión también, yo ya no robo ni un minuto más. Muchas gracias a todos por vuestro trabajo, por vuestro compromiso y por la asistencia y participación en esta jornada. Os presento a los que me acompañan hoy aquí. Carlos Castro, como sabéis, el presidente de la Comisión de Atención al Trauma Grave, Belén Cañas es la jefa de servicio de anestesia y Alejandro Úbeda, el jefe de servicio de la unidad de cuidado intensivo del área. Y sin más, vosotros sois los que realmente tenéis aquí algo que decir, no yo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Y lo primero, bienvenida, daros la bienvenida a esta sesión clínica hospitalaria en la que venimos a presentaros, como decía Tamara, nuestro nuevo protocolo trauma grave que hemos creado en nuestra área de trabajo del Campo de Gibraltar Oeste. Yo antes de comenzar, lo primero me gustaría dirigir a todos vosotros para daros las gracias por participar. Dirección médica, gerencia, miembros vocales del comité y sobre todo a todos los compañeros de las diferentes disciplinas que estáis hoy aquí, que habéis dedicado vuestro tiempo, vuestra hora de trabajo o vuestro espacio para poder compartir con nosotros un tema que nos resulta, a nosotros nos apasiona y que queremos que es fundamental en la atención a nuestros pacientes de nuestra área. Y por supuesto las gracias a los que nos están siguiendo por streaming online a través de la plataforma de YouTube. Bien, bueno, yo creo que más o menos nos conocemos todos. Mi nombre es Carlos Castro, yo soy médico de urgencia, trabajo aquí en la urgencia de este hospital y soy miembro de la comisión de trauma grave de nuestra área. Y hoy, bueno, veníamos a presentaros, como decía, este protocolo trauma grave, que es un trabajo que hemos hecho desde la comisión trauma local de nuestra área, en el que han participado aproximadamente unos 20 autores, y que se ha realizado durante 2 años, durante sesiones y trabajo en equipo, en el que le hemos puesto muchísimo interés, que saca
un documento que desde hoy tenéis disponible en este formato, en formato QR descargable en PDF, que difundiremos a partir de hoy por las diferentes unidades, donde es un formato PDF interactivo que podréis utilizar y que esperemos que sirva de herramienta para vuestra área. Dar las gracias, aparte a todos los miembros y autores del protocolo que han participado, a la dirección por su impulso y a la unidad de formación de nuestra área por su interés y ayuda que nos ha hecho. Y no me quiero olvidar de Estudio 28, que es el que nos ha editado, mi amigo Eduardo, sin el que sería imposible haber realizado la edición y el trabajo fantástico que han hecho con estos libros. Porque por darle formalismo, darle un poco de oficialidad, lo hemos editado también en formato libro. Un formato libro que, como podréis entender, no tenemos para todos los que quisiéramos un ejemplar. Hemos decidido que sea un ejemplar por cada autor, que entregaremos al final, y uno por cada unidad implicada en la atención a los pacientes trauma de nuestra área. Bien, ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, ¿o qué es lo que vamos a hablar? Como objetivo, nosotros de esta sesión clínica la hemos estructurado en 3 bloques o 3 partes fundamentales. En una primera parte de presentación y descripción, en que aquí un servidor tengo la oportunidad y la suerte de poder dirigirme a todos vosotros para describiros de dónde viene el protocolo, cómo se ha creado, por qué, cómo funciona el nuestro. Posteriormente, el doctor Alejandro Úbeda, jefe de la unidad de cuidado intensivo de nuestro hospital, vendrá a explicarnos el manejo del trauma grave hospitalario dentro de nuestro área, es decir, un poco lo que es los criterios de activación, la interacción entre nosotros, cómo funcionamos, cómo debemos de coordinarnos, etcétera. Y por último, la doctora Belén Cañas, jefa de servicio de la unidad de anestesiología de nuestro hospital, nos explicará el enfoque del trauma grave en el bloque quirúrgico. Pensad una cosa, cuando hablamos, supongo lo sabéis, cuando hablamos de trauma grave estamos hablando de pacientes quirúrgicos o potencialmente quirúrgicos, es decir, en el que nosotros lo que nos gustaría es trasladaros un poco los aspectos generales o fundamentales. Aquí se abarcan muchas cosas porque, como decíamos, es un equipo multidisciplinar, es un equipo dependiente que abarca muchísimas especialidades, pero un poco lo que sería la coordinación desde prehospitalario y hospital junto con el tratamiento definitivo de estabilización o tratamiento definitivo quirúrgico, ya sea de la especialidad que sea, cirugía, trauma, etcétera, en función de las lesiones que presente nuestro paciente. Bien, pues comenzando un poco con mi parte, yo me gustaría explicar un poco por qué todo esto, cómo funciona el trauma grave en Andalucía. Es decir, esto no es porque sí todo. Nosotros en Andalucía funcionamos bajo el amparo del Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad, que dirige y coordina el doctor José Expósito, jefe de rehabilitación del Hospital Virgen del Rocío, y al que me he permitido robarle estas diapositivas, que explican muy bien un poco cómo funcionamos en el trauma, cómo funcionan los comités y cómo se coordina y se engrana en Andalucía el manejo de estos pacientes. Ellos proponen 3 líneas estratégicas de trabajo, una primera línea de trabajo estratégica en promoción de la salud y prevención, una segunda línea estratégica, lo que sería atención clínica propiamente dicha, y una tercera línea, que es la línea de atención sanitaria en rehabilitación integral y atención a las secuelas. Fijaros que vamos desde la prevención, el impacto, el paciente sufre un impacto, tratamiento y secuelas derivadas de las lesiones producidas. Es decir, esto hace que el trauma grave, como decíamos, sea una patología tiempo dependiente, pero fundamentalmente una patología multidisciplinar, donde interactúan muchísimas especialidades con el trabajo con un único paciente, ¿vale? Y esto implica un esfuerzo de ordenación entre nosotros y de coordinación, que ahora os explicaré un poco mejor. Bien, pues nosotros nos encontramos, nuestro trabajo, a nivel clínico puramente, nos encontramos en esta segunda línea, en la que es la línea de estrategia de atención al trauma grave, donde existe un comité autonómico de trauma grave que se coordina con las diferentes mesas provinciales que se reúnen una vez al año, allá por el mes de octubre generalmente, formadas por las comisiones clínicas de trauma grave. Y nosotros tenemos nuestra propia comisión clínica, la comisión local nuestra del área Campo de Gibraltar Oeste. Desde aquí nace, como adelantaba ya Tamara, el PAI, el Proceso Asistencial Integrado Trauma Grave, que es como el libro de normas y buenas conductas a la hora de tratar o enfrentarnos a un paciente de trauma grave desde la parte prehospitalaria a la hospitalaria, teniendo en cuenta todas las atenciones y basándonos en toda la evidencia que existe hasta el momento. Este documento es, digamos, como la Biblia para nosotros, es, digamos, un documento de difusión a nivel regional y que todo el mundo utilice y disminuya la variabilidad en las actuaciones.
Este documento tiene un anterior, que es del año 2020, y desde aquí también se integra todo lo que es la parte de urgencia extrahospitalaria, 061 y atención primaria, que le da cada vez más importancia como momento de inicio de atención a este tipo de pacientes, y estas horas, donde la hora dorada y de todo esto que se habla, es fundamental. Además, desde el PAI, desde el proceso de atención integral, también se han elaborado otros documentos que, por sus características e importancia, cabía destacar generar un PAI o crear un PAI nuevo, único para su atención, como es el PAI Atención Trauma Grave en el Embarazo, que es independiente, se presentó por el principio del semestre del 2025, que fue seguido de un PAI de atención al trauma grave en la infancia, un PAI pediátrico. A esto le ha seguido en este primer semestre, se han presentado otros documentos de consenso, como son la atención a, no se le ve muy bien, pero la atención a lo que sería la antibioterapia en fracturas abiertas y el manejo del trauma pélvico, que además, ya os digo, que son indicadores de calidad que nos piden, a tanto a nivel prehospitalario como hospitalario, presentar todos los años. Bien, pues todo esto está muy bien y claro, pensad una cosa, cuando nosotros nos encontramos en nuestra maravillosa provincia de Cádiz, a la que pertenecemos, nuestra área de trabajo y de influencia, que es el campo de Gibraltar Oeste, y claro, pensad, los cirujanos del Colegio Americano de Cirujanos que crean todos los años el ATLS y que crean, digamos, las normas de evidencia, la mayor evidencia en el manejo de estos pacientes, no conocen el campo de Gibraltar. No saben exactamente, ellos saben mucho de ciencia, de evidencia y dan las normas de actuación a seguir. Pero claro, nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia. Diría incluso más, los miembros de la consejería que elaboran el PAI, tampoco me atrevería a decir que conozcan muy bien a lo mejor lo que es nuestra área. Ellos crean unas normas de modelo de trabajo que deberíamos de seguir. Pero como decía, nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia y esto crea la necesidad de que nos sentemos a hablar conjuntamente de cómo tratamos a nuestros pacientes, basándonos en la mejor evidencia y el amparo de las normas que nos establecen todos los años. Yo me gustaría destacar muchas características que todos conoceréis. Nosotros en el campo de Gibraltar es un área que trabaja con 3 equipos extrahospitalarios de DECU, un equipo 061, múltiples centros de atención primaria y todo confluye en un hospital de tercer nivel que no tiene todas las especialidades implicadas en el trauma grave. Muchas de ellas las tenemos a unos 100 kilómetros de distancia en nuestro hospital de referencia. Ya con esto ya somos especiales, como nos dicen aquí, en Algeciras. Pero además de todo esto, nosotros trabajamos en un área que tiene uno de los puertos más importantes de Europa, primero en tráfico creo que es el primero en tráfico de pasajeros y uno de los más importantes en tráfico de mercancía, que hace que un montón de personas utilicen nuestras carreteras diariamente, la operación tráfico de estrecho, etcétera, y que esto es un gran generador de problemas, camiones, tráfico, trabajo con peligrosidad, etcétera. Además de todo esto, como todos conocemos, nuestras playas de Tarifa son destino mundial ahora mismo de muchas personas que vienen, miles de personas que vienen todos los años en la época estival, a comer todo el atún de Cádiz que puedan y a intentar matarse haciendo kitesurf en las playas. Esto además se le suma a que utilizan nuestras carreteras, utilizan la Nacional 340, que todos conocemos, si vais en verano a la playa, pues las dificultades y la peligrosidad que entraña. No debemos de olvidar el polo químico de Palmones, que continúa con Guadarranque, una zona donde hoy día hay miles de personas que utilizan las carreteras para desplazarse, donde hay camiones, donde además se trabaja con materiales de alta peligrosidad. Todo esto condiciona también mucho la aparición de estos pacientes. No debemos de olvidarnos de que tenemos en nuestro área un centro penitenciario de Botafuego, considerado por el Ministerio del Interior como uno de los centros con mayor densidad de reclusos de España, que esto también genera reyertas, problemas, y por supuesto no me puedo olvidar lo que es nuestro nefasto narcotráfico, que todos los días abre las portadas de muchos telediarios y noticias, pues con asaltos, récord de alijos de cocaína, tiroteos, recientemente hemos tenido una reyerta que hemos tenido aquí, etcétera, etcétera. Con lo cual, todo esto, como usted contaba, nos hace peculiares y particulares. Y esto hace que crea la necesidad de que nos sentemos a hablar, todos los implicados, para hacer un documento de consenso que nos sirva, por un lado, de herramienta para nuestro trabajo y que, digamos, confluyan
todas las nuevas evidencias, lo que es el PAE Trauma Grave de Andalucía, ATLS, todo lo que tenemos en nuestras manos para ofrecer la mejor calidad asistencial. Por ello, hemos creado este documento que tenéis aquí. Protocolo, lo hemos denominado Protocolo Trauma Grave 2.0 y que de hoy tenéis aquí el QR para descargar los formatos PDF, como os decía, y que viene a continuar. Aquí ya se trabajaba, es decir, que no parezca que nosotros en nuestra área nos atendíamos de la mejor manera hasta ahora. Ya teníamos una guía clínica, actualización 2016, que estaba bajo el amparo de lo que sea el PAI de 2012, de trauma grave. Viene a continuar y a renovar, basándose en la evidencia en el PAI andaluz, todas estas actualizaciones y crear un manual que nos sirva de uso y de trabajo y de herramienta para poder atender a nuestros pacientes. El diseño que nosotros hemos hecho a este documento es un diseño utilizando los temas que hemos creído más importantes. Se nos quedan algunos, por supuesto. Esto será una visión, veis aquí abajo, versión 1 de abril 2026, que será renovable todos los años en la que podemos ir añadiendo todos los temas que consideramos importantes. No se nos han quedado cosas fuera, por supuesto. Y que está basado en temas con algoritmos de flujo de trabajo, algoritmos de trabajo muy sencillos de utilizar, y que sobre todo, con poco texto, pero que sobre todo simplifican lo que es toda la evidencia científica en nuestro área. Los busca a los que tenemos que llamar, los criterios de activación entre nosotros, cómo debemos de coordinarnos, o cómo sería la mejor manera de coordinarnos entre todos, herramientas de trabajo, la mochila del trauma, etcétera, etcétera. Un documento lo más amplio que hemos creído conveniente y que espero que os sirva de ayuda y que sea útil. Bien, como novedades, con respecto a la anterior, hemos incluido la atención prehospitalaria, todo lo que es la atención inicial al trauma grave y la coordinación e integración prehospitalaria con el hospital, como un primer tema o primeros temas dentro del documento. Y, entre otras muchas cosas, me gustaría destacar pues, también la incorporación de dos temas fundamentales, que además desde la consejería cada vez se les da más importancia, que es un capítulo único solamente para la atención al trauma grave obstétrico en nuestro área y la atención al trauma grave pediátrico también en nuestro área. ¿Vale? Bien, pues con todo esto, el objetivo al final es el de siempre, que es mejorar la calidad asistencial de todos los pacientes y la mortalidad y secuelas derivadas de todo esto. Yo, por terminar, de reflexión, sí me gustaría compartir con vosotros mi visión de lo que es un protocolo, un documento local de trabajo. Porque, por un lado, entendiendo el trauma grave como equipo y entendiendo, claro, que la atención inicial a un paciente siempre se hace en equipo, multidisciplinar, muchos profesionales a la vez. El tener protocolo es una característica de equipo. Si entendemos el equipo como líder, miembros del equipo y gestión de tareas, el tener protocolos locales es una característica de calidad para un equipo, siempre. Es decir, que me parece es fundamental e importante tenerlo. Pero por otro lado, fijaros lo que voy a decir. Yo soy de los que piensa, y que nadie se me eche al cuello, de que los protocolos están para no leérselos. A mí me pasa que cuando me mandan un documento, un protocolo, digo, bueno, pues otro documento más que guardaré en el ordenador y no tendré nunca tiempo para leer. Pero yo creo que, en mi opinión, la fuerza de estas cosas no radica en el papel en sí firmado, sino radica en que un grupo de personas que estamos todos los días trabajando conjuntamente, pacientes que tenemos mismos compromisos, competimos en prioridades, en competencias, estamos continuamente trabajando la mano, que nos sentemos a reunirnos durante un tiempo, a hablar entre nosotros sobre cuál es la mejor manera de hacer, que eso genera la fuerza y la potencia de tener, al final, los recursos necesarios que, si somos capaces de transmitir a nuestros compañeros, eso genera una cultura de trabajo, una moda, una forma de actuar, llamadlo como queráis, que le da potencia a nuestro trabajo. Y, en definitiva, no se nos olvide que al final todos estamos aquí pues, para ofrecer la mejor calidad de atención sanitaria a los pacientes que atendemos. Si trabajamos con mayor comodidad y mejor coordinado, seguramente ofreceremos mejor calidad asistencial. Muchas gracias a todos y cedo la palabra al compañero Alejandro Úbeda, que nos viene a hablar sobre el segundo punto. Gracias. Buenas, yo soy Alejandro Úbeda, intensivista, jefe de servicio de la UCI y miembro del comité. A mí
me encargaron, digamos, una versión breve, unas pinceladas sobre los apartados, digamos, más iniciales y aunque probablemente más importantes del protocolo, como son la activación de a nivel, sobre todo, extrahospitalario, y luego un poco el funcionamiento inicial una vez que el paciente llega aquí, ¿no?, al hospital. Realmente los objetivos que como vemos nosotros en el comité y el punto de vista mío de este protocolo son varios. El primero, como ha dicho también Carlos, es poner énfasis, digamos, en unificar la manera de trabajar y en que exista una continuidad del manejo de los pacientes desde el punto en que se produce el evento, el accidente, donde los compañeros de extrahospitalaria tienen que pasar de esto a algo con lo que poder trabajar, es decir, situaciones de muchos pacientes, muchas víctimas, hacer un cribaje inicial, una clasificación y hacer de un vistazo un poco rápido, digamos, estratificar la gravedad de los pacientes y en función de ello decidir la activación del código como lo tenemos planteado o plantear otras medidas, ¿no? Muy resumidamente, los criterios de activación se van a basar en criterios fisiológicos relacionados con la situación del paciente y en las lesiones que tiene el paciente. En minutos, los compañeros de extrahospitalaria van a evaluar los signos vitales del paciente. En función de eso, ellos establecen unas medidas prioritarias en el sitio del accidente y luego, en función también de las lesiones anatómicas consideradas como graves, tampoco vamos a entrar en detalle cuáles son, pero son las que cualquiera que las lea las entiende como graves: traumatismos perforantes, lesiones graves en órganos vitales o que comprometan la vida del paciente de manera inmediata. Entonces, esos pacientes directamente se activa el código trauma y la atención inicial sería en el centro útil. De centro útil podemos hablar casi toda la mañana y no nos vamos a meter en ese fregado, ¿no?, porque el centro útil de los pacientes de Algeciras probablemente sea primero este centro y luego, depende de lo que encontremos, pues será otro centro. Pero digamos que con estas condiciones la activación del código trauma es inmediata, y luego hay otra serie de situaciones en las que el riesgo es más moderado, no existe ese riesgo inicial, sino que relacionado a lo mejor con el mecanismo lesional o en función del juicio clínico que hace el compañero en la escena del accidente, son situaciones que se pueden empeorar aunque no hay lesiones evidentes constatables y el paciente probablemente se encuentre incluso estable. En ese caso hay una prealerta al servicio de urgencias, que está definido en el protocolo, el médico de observación, médico de críticos, y se traslada al hospital de referencia, que somos nosotros. Una vez que el paciente llega al hospital, el paciente puede llegar, como hemos visto, por varias vías. Vía extrahospitalaria, donde el paciente ya ha tenido una atención, digamos, inicial y por lo menos tiene una primera clasificación, aunque estos son situaciones dinámicas que siempre son susceptibles de empeorar, o el caso, digamos, menos controlado, que el paciente venga al hospital por sus propios medios y ahí tenga que ser, digamos, detectado por el servicio de urgencias para poder, digamos, entrar en la rueda del código trauma. Es el médico de observación, el de crítico, digamos, el primer escalón del eslabón de la cadena, salvo en situaciones en las que se activa el código trauma desde prehospitalaria en una situación donde se describe situación de riesgo vital importante, con unas condiciones que se consideran graves, donde esa prealerta que se hace al médico de crítico, médico de observación, y él directamente a UCI ya la preavisa, y en esos casos así más severos, más graves, estamos ya todos allí esperando en la sala de críticos, ¿no? Para el resto de casos de preaviso, la mayoría de las veces es el médico de observación el que hace esa valoración inicial, que realmente es la segunda, después del que ha hecho el compañero de extrahospitalaria. En función de las lesiones anatómicas, si no se han valorado como graves al inicio del traslado y ahora al llegar a urgencia esa situación, como he dicho, dinámica, se modifica,
Entonces, si digamos, no está activada la UCI en este momento, no está activado ningún otro especialista, se comienza la cascada de activación. Una de las escalas que más se utilizan, digamos, para valorar si el traumatismo, el código trauma, se considera como trauma grave y hay que activar el código, es el Trauma Score revisado, que ya aparecía en el anterior protocolo y sigue en este. Realmente este solo tiene 3 variables y, salvo que todas estén muy bien, se activa el código. Es decir, con un GLASGO por debajo de 13, una sistólica por debajo de 89 que marca ahí, de 90, y una frecuencia respiratoria fuera de ese rango, ya no va a puntuar 12, con lo cual es una situación en la que se activa el código trauma. Otra de las novedades del protocolo que hemos hecho, en base a la experiencia, es la constitución del trauma, del equipo de trauma hospitalario. En la versión 1.0 se activaba, digamos, a todo el mundo a la vez. El cirujano, el traumatólogo, el radiólogo incluso aparecía allí con su máquina de eco, el anestesista, vamos, casi el ginecólogo y el pediatra, depende, ¿no? Pero cada uno con su médico residente, con su enfermera, en la sala de críticos, pues perfectamente podía haber 25 personas. Con lo cual la situación muchas veces era ver quién se metía primero, uno quería fijar la fractura, otro para poner un tubo de tórax, el otro con la vía aérea, no nos veíamos ni las cabezas, eran como una masa de personas que fuimos afinando para lo que algo más parecido a buscando esto, ¿no? Vamos a ir llamando a los compañeros en función de las necesidades que vayamos teniendo, ¿vale? Creo que más o menos lo estamos consiguiendo. Ahora mismo, la activación clásica del código hospitalario, una vez que llega el paciente, hay una disposición de compañeros, más o menos lo que pone ahí, no sé si se lee bien, donde urgencias y UCI, en función de la situación del paciente, de lo crítico que sea y lo complicada, pues va a liderar uno u otro, y luego 2 compañeros de enfermería, un compañero TKE, y tienen definidas sus funciones, cada una, ¿vale? La pelea del material que se ha ido consiguiendo desde el primer protocolo al segundo, el armario de trauma y ciertas cosas que se han ido consiguiendo, otras que no, pero digamos que del primer protocolo a este, que han pasado ya unos años, se ha avanzado bastante, y salvo el espacio físico, que es el mismo, que también estamos en ello, pues el avance es considerable. Una pincelada final, porque todos los cambios de protocolo, todas las asistencias, a la hora de luego de medir el impacto y el resultado que tiene, si no somos capaces de cuantificar y de medir lo que estamos haciendo, no sabemos cómo lo estamos haciendo. Tenemos una hoja de evaluación de severidad del trauma grave que tiene un pequeño problema. Solo incluye los pacientes que llegan a ingresar en UCI, con lo cual tenemos una visión bastante parcial de todos los códigos trauma que se atienden en el hospital. Lo suyo sería disponer de un registro más amplio para poder saber de dónde venimos, a dónde vamos y contabilizar bien lo que estamos haciendo, ¿vale? Se hacen auditorías anuales, pero en función de unos datos que están algo sesgados, ¿no? Aún así, hemos sido capaces de actualizar el protocolo, de poner a la gente de acuerdo, de trabajar juntos, de servicios tradicionalmente enfrentados, como los que estamos aquí en esta mesa, yo creo. En casi todos los hospitales son servicios que no se pueden ni ver. Pero bueno, como dice Carlos, hemos sido capaces de ir limando asperezas, marcar diferencias y trabajar juntos, ¿no? Y creo que eso era todo. Esto es otra parte de la hoja de severidad. Y eso es todo, por lo menos mi parte. Gracias. Mi compañera, Belén. Bueno, hola a todos, gracias por venir. Yo me llamo Belén Cañas, soy anestesista de este hospital y jefe de servicio de anestesia. Y bueno, os quiero dar las gracias por haber venido a esta presentación del protocolo, que hemos hecho con mucha ilusión y bueno, agradecer a todos los compañeros que han participado en el protocolo también por su esfuerzo y a Carlos Castro por haberme dado la oportunidad de presentar
el manejo del trauma grave en nuestra área quirúrgica, que es lo que vamos a empezar a continuación. Bueno, los objetivos de esta sesión es que tengáis una visión y un enfoque práctico de lo que es el abordaje del trauma grave en nuestro hospital, teniendo en cuenta los recursos de los que disponemos. También me gustaría que conozcáis cómo y de qué manera se realiza la preparación del quirófano una vez que se realiza la activación del protocolo de trauma grave. Hablaremos también del concepto de hemorragia masiva, de los objetivos a conseguir cuando esta sucede. El protocolo de transfusión masiva también hablaré un poco de él y acabaremos con un caso clínico. Voy a pasar con la flechita mejor. Vale. En cuanto al enfoque práctico del manejo, bueno, pues lo he dividido en cuatro bloques. En el primero, pues como bien ha dicho Alejandro, comienza con la activación y la llegada del paciente al área de urgencia a través de los servicios extrahospitalarios, que son los que realizan la primera atención al paciente. Una vez que llega al servicio de urgencia, pues allí estarán nuestros compañeros de urgencia, también pueden estar los compañeros de UCI, que son los que van a realizar esa segunda atención al paciente y que van a continuar con la reanimación hemodinámica y respiratoria, asegurando sobre todo el control de la vía aérea. Si hay necesidad de intubar al paciente, pues se intubará. Que no se consigue o es una intubación difícil, pues nos llamarán a la anestesista de guardia para que bajemos y prestemos nuestra ayuda para realizar esa maniobra. En segundo lugar, bueno, pues una vez que se ha activado el trauma grave, prealertar al anestesista de guardia, que a su vez va a activar al equipo de enfermería de urgencias, que está formado por 2 DUEs y un TCAE, para que prepare el quirófano para recibir al paciente con el trauma grave. Sobre todo, pues, que dé tiempo a preparar antes de que el paciente suba. Esto viene a continuación con el tercer bloque. Para saber qué tenemos que preparar, tenemos que saber las lesiones que tiene el paciente. Para ello necesitamos, pues, bien comunicarnos directamente. Si el anestesista está en urgencia en la sala de rayos o TAC, pues allí vamos a ver in situ las lesiones que presenta el paciente y vamos a poder informar a enfermería. O también, si en ese momento el anestesista está en quirófano, está con un paciente, pues a través del Busca se puede contactar con él. La cosa es que haya una comunicación entre radiólogo, anestesista de guardia y también con los cirujanos implicados en ese momento, que pueden ser traumatólogos, pueden ser cirujanos, en función de las lesiones que presente el paciente. ¿Vale? ¿Y se ha ido? Bueno, no sé por qué. Vale. Bueno, en la cuarta diapositiva, en el cuarto bloque, bueno, pues establecer una prioridad de lesiones en ese momento. Aquí hay que no hay que pensarse mucho, sino, digamos, actuar rápido. Que el paciente presenta en el TAC una rotura esplénica y al mismo tiempo una fractura abierta de tibia y peroné. Pues está claro que en el quirófano se va a tratar primero la rotura esplénica, ese sangrado debido a la rotura esplénica, entrarán los cirujanos generales y a continuación los traumatólogos se van a encargar de la fractura de tibia y peroné. O sea, habrá que establecer una prioridad. Y que el traslado del paciente a quirófano pues no se demore, que sea lo más rápido posible. Aquí os lo he puesto en gráfico en vez de tanta letra para que veáis más o menos todo lo que se suele preparar en un quirófano para recibir al trauma grave. Tenemos en primer lugar, bueno, pues la máquina de anestesia, que normalmente estará chequeada porque todas las máquinas de los quirófanos se chequean a primera hora de la mañana y si no lo estuviera pues tarda un minuto en chequearse con el chequeo rápido y la tendríamos a punto. Después tendríamos el laringoscopio normal, distintos tubos, videolaringoscopio si se trata de una intubación difícil, guías de intubación también, preparadas por si la intubación es dificultosa, fibrobroncoscopio, por supuesto se prepara la medicación, que esa a continuación la veremos en la siguiente diapositiva,
El equipo de quirófano se va a encargar de preparar también todo el material quirúrgico que se va a utilizar. Tendremos también sensores de temperatura, calentadores que van a proporcionar calor al paciente, de externos y de fluido. También prepararemos los sueros y con equipos de infusión rápida por si hace falta infundir líquidos con rapidez. Nos llega el paciente a quirófano, ¿vale? Entonces, en la recepción del paciente vendrá acompañado por los compañeros, bien de UCI, de urgencia. En ese traslado nos van a decir las constantes que ha tenido el paciente durante el traslado, qué medicación se le está poniendo, en fin, todo lo que a nosotros nos interesa para pasar al paciente a quirófano. Entonces, nos fijaremos sobre todo en el estado de la vía aérea a la llegada del paciente. Puede ser que el paciente, bueno, pues no haya habido necesidad de aislar la vía aérea, puede venir en respiración espontánea y se intubará en quirófano. O puede venir intubado. Si se intuba en quirófano, pues se conectará directamente al respirador. Que no, pues tendremos fármacos preparados y sobre todo, evitando hipotensión, prepararemos etomidato, ketamina, rocuronio y noradrenalina. Después, lo siguiente, al pasar al paciente a la mesa de quirófano, lo monitorizaremos con electro, pulsioximetría, una presión arterial no invasiva hasta que cojamos una arteria radial para una monitorización invasiva de la presión arterial, temperatura central, que también tendremos sensores para medir la temperatura central, también la profundidad anestésica con el índice biespectral y revisaremos las vías que tiene el paciente. Si tiene necesidad de que se le coja alguna otra vía, esta será de un gran calibre, 16 y 18G, y prepararemos una vía venosa central también. Y se sondará si el paciente no está sondado, un sondaje urinario. Ya en este momento, cuando ya le estamos haciendo la extracción, estamos canalizando vías y demás, ya extraeremos muestras sanguíneas, ¿vale? Y ya tendremos en mente la palabra transfusión. O sea que tendremos una comunicación precoz con el hematólogo de guardia y el banco de sangre. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, pues nuestro objetivo, el principal, detener la hemorragia, obviamente. Eso es lo principal en quirófano, detener la hemorragia, sea como sea. Y para ello vamos a actuar en los distintos factores que influyen en que esa hemorragia pues, no cese, como son prevenir la hipotermia con calentadores de fluido, con calor externo, evitar exposiciones de miembros innecesarias, con todo ello. Prevenir la acidosis, intentando mantener el pH por encima de 7,30, haremos gasometría seriada. Después, no para nada demorar la cirugía, sino que sea lo antes posible, ¿vale? Y que esta cirugía sea una cirugía de control de daño. Que la cirugía de control de daño, la finalidad que tiene es salvar la vida del paciente, o sea, atender las lesiones que están poniéndolo en situación de gravedad. Eso es lo principal y a las primeras que hay que acudir. Si es necesario, pues se hará ese control de daño, una cirugía no excesivamente prolongada, se realizará packing, se intenta estabilizar al paciente y este paciente va a UCI para que continúen con la estabilización hemodinámica y en unas 48 horas se pueda meter en quirófano otra vez en mejores condiciones para continuar con las lesiones que presente el paciente. Pero control de daño es salvar la vida del paciente. Para ello también administraremos precozmente hemoderivados, para que el hematocrito esté por encima del 30%, porque un factor predisponente del sangrado también es la anemia. Evitaremos el exceso de cristaloides, que nos van a perjudicar también el sangrado por dilución de los factores de coagulación y, sobre todo, prevención y tratamiento de la coagulopatía. Tendremos en cuenta que las plaquetas estén por encima de 75.000 o 100.000, 100.000 sobre todo si tiene además un traumatismo craneoencefálico, que el fibrinógeno esté por encima de 150 miligramos por decilitro. A cualquiera. Sí, pues ahora no. Esto es un sabotaje.
A mí no me hace caso. Vale. Que el INR esté por encima de 1,5. Después, también existen los test viscoelásticos, aunque aquí no disponemos de ellos, pero que sería muy interesante que en un futuro pudiéramos disponer de ellos, porque con ellos se puede trabajar en una estrategia por objetivo. Con una sola muestra sanguínea se permite conocer el estado de coagulación de la sangre, cómo están las plaquetas, si son funcionantes o no, si el paciente requiere plasma, si requiere fibrinógeno, en fin, todas esas cosas que nos van a ahorrar muchísimo y que son, además, para el paciente mucho mejor que los estudios de coagulación normales. Y después disponemos también de fármacos hemostáticos, prohemostáticos, como son el ácido tranexámico, el fibrinógeno, el complejo protrombínico y la vitamina K, entre otros. Bueno, definir un poco la hemorragia masiva, que tenemos, bueno, la hemorragia masiva, que va a ser aquella hemorragia que amenaza la vida del paciente, que requiere de la administración masiva y urgente de hemoderivados, o sea, de una transfusión masiva, que la podemos definir de varias maneras, atendiendo a la temporalidad, es aquella en la que hay una pérdida del 100% de la volemia en 24 horas, o bien del 50% en 3 horas. Tengo que decir que esto está sacado del protocolo de transfusión masiva que ha hecho el doctor Casau, que está aquí presente, lo tengo aquí puesto arriba, y bueno, una pérdida del 10% de la volemia también en 10 minutos, o bien cuando administramos 4 concentrados de hematíes en menos de 1 hora y el paciente continúa sangrando, o se han administrado 10 concentrados de hematíes o más en 24 horas y lo mismo, y sigue sangrando. Después, según los parámetros clínicos y analíticos, pues cualquier pérdida de sangre que provoque un choque hemorrágico, hipotensión por debajo de 90 milímetros de mercurio con sangrado y una acidosis por debajo de 7.2, con un exceso de bases de -4 y una saturación venosa de oxígeno, definen el trauma, o sea, la necesidad de transfusión masiva. También pérdidas de sangre en nivel 4 de la ATLS. Esta va de 1 a 4, que la veremos en la diapositiva siguiente, y también una puntuación mayor de 2 en la escala ABC, que esta escala no incluye los parámetros de laboratorio que puedan retrasar la activación del protocolo de transfusión masiva. Y después hay criterios anatómicos que no implican que de per se que haya la necesidad de activar el protocolo de transfusión masiva, pero que sí se presenta, puede hacer necesario su activación, como es, lo ha comentado antes Alejandro, traumatismos penetrantes con compromiso vascular, traumas cerrados con lesión de víscera maciza, una amputación traumática de un miembro, hemorragias obstétricas complicadas o una rotura de un aneurisma abdominal. Ya lo controlo, gracias. Aquí tenemos la escala ATLS, para no irme demasiado explicando datos, que no me quiero... tenemos la clase 1, en la cual es una clasificación de hemorragia leve, y en la clase 4 tenemos que la pérdida hemática puede sobrepasar los 2 litros de sangre, el paciente puede estar taquísneico, en oliguria, estará obnubilado, en fin, en anuria y con necesidad de activar el protocolo de transfusión masiva. En la escala ABC lo que tienen le dan una puntuación a cada uno de los 4 mecanismos. Uno va a ser el mecanismo penetrante, otro punto cuando la presión sistólica está por debajo de 90, otro punto cuando se detecta líquido libre en la ecografía y otra puntuación cuando la frecuencia cardíaca está por encima de 120. Entonces, cuando la puntuación, sumando estos puntos, es mayor de 2, se puede activar el protocolo de transfusión masiva. Bueno, pues ¿quién va a activar este protocolo? ¿O cuándo no se activa? Pues no se activa en unos pacientes con una hemorragia moderada o leve, como hemos visto antes en las clasificaciones anteriores. Si está en grado 1, 2 o 3 de la clasificación, no sería necesario. En el 4 sí. En politraumatismo grave, engloba también a todo lo que es el trauma quirúrgico durante o pericirugía,
digestivos, emergencias obstétricas, también engloba la posibilidad de activar este protocolo. Habrá que llamar para ello a banco de sangre y al hematólogo de guardia. Y esto lo puede hacer el médico que está encargado está atendiendo al paciente o cualquier miembro del equipo que está actuando sobre este paciente también, siempre dando los datos del médico responsable. ¿En qué va a consistir? Pues va a consistir en un primer paquete, una transfusión rápida, masiva durante los 30-40 minutos desde la llegada del paciente al hospital, de 4 concentrados de hematíes cero negativo, 2 unidades de plasma fresco descongelado y un pool de plaquetas. Y se van a infundir, aunque todavía no tengamos los datos de la analítica de esas muestras que hemos extraído. Da igual, se va a poner ese paquete. ¿Vale? Que con este paquete la suma de los mililitros que tiene cada unidad suman 2.000 mililitros, que en una hemorragia grave ya hemos dicho que es esa cantidad la que se estima que se puede haber perdido. La ratio de administración será de 1:2, una unidad de plasma fresco congelado por cada 2 concentrados de hematíes, ¿vale? Entonces, el siguiente paquete que pidamos no va a contener el pool de plaquetas, ¿vale? Tendrá uno sí y otro no. Se van a alternar peticiones de paquetes cada 30 a 60 minutos si es necesario. Tener en cuenta que tendremos que administrar gluconato cálcico cada 4 bolsas de concentrado de hematíes que se administren por el citrato. El citrato que va a producir una mala depuración o metabolismo a través hepático y se va a unir al calcio y va a provocar hipocalcemia. Gracias, Carlos. Bueno, todo esto para evitar la tríada letal, que es coagulopatía, hipotermia y acidosis. También este es el motivo de hacer la cirugía de control de daños. Prevenir todo esto cuando el paciente lleva muchas horas en quirófano, por muchos líquidos que le pongas caliente, por mucho que lo abrigues, le mides la temperatura central y puede estar en 35, 35 y medio y está hipotérmico. Entonces, cirugía de control de daño, intentar minimizar el tiempo quirúrgico para prevenir la tríada letal porque empeora claramente la supervivencia. La coagulopatía inducida por el trauma puede ser primaria o secundaria y la pueden presentar un 75% de los pacientes. El principal predictor de la coagulopatía, pues el alargamiento del INR y una hipofibrinogenemia por debajo de 150 miligramos por decilitro. Principal componente en la prevención y tratamiento es la administración de hematíes, siempre intentando que el hematocrito esté por encima del 30%. Y después, una acidosis, en la acidosis, el descenso del pH de 7,4 a 7 va a producir una disminución entre el 50 y el 90% de algunos factores de la coagulación, como tenemos aquí, y eso pues nos va a empeorar muchísimo el sangrado. Y la temperatura por debajo de 35 grados inhibe la función plaquetaria y la unión del factor von Willebrand a las plaquetas, así que es importantísimo mantener la temperatura del paciente. Bueno, para terminar, un caso clínico, ¿vale? Bueno, de nuestro hospital. 5 de diciembre de 2025, todos los quirófanos, a las 11 menos 10 de la mañana, todos los quirófanos del área quirúrgica a pleno rendimiento, todos trabajando en la operatoria programada, exceptuando el quirófano de urgencia. El anestesista de guardia recibe la llamada del cirujano alertando de la existencia de un accidente de tráfico en el que 2 personas que iban a trabajar en su vehículo ha chocado frontalmente contra otro. Acudieron al servicio de urgencia tras la activación del 061. Uno de estos pacientes presenta a su llegada un abdomen en tabla y líquido libre en el FAST. Dado lo previo, se activa el código trauma. En el TAC se objetiva una rotura de bazo que afecta al hilio esplénico, un grado 5, laceraciones en riñón izquierdo, grado 2-3 y hemoperitoneo. En el TAC cervical, fractura lineal que afecta a la apófisis espinosa de C6 con un posible sangrado extramedular. ¿Vale?
Se activa el equipo de enfermería de urgencias para que preparen el quirófano para una laparotomía urgente. Este paciente es trasladado por el personal de urgencia a quirófano, hipotensos, nubilados, con un collarín cervical y entra en quirófano a las 11, 10 minutos más tarde. Se realiza una intubación orotraqueal de secuencia rápida con videolaringoscopia y se transfunden 2 concentrados de hematía de entrada. Se realiza una aspiración del hemoperitoneo de 1 a 1,5 litros, se realizó esplenectomía, revisión de la cavidad y hemostasia. Aquí no se activó el protocolo de transfusión masiva, así que se transfundieron 2 concentrados de hematía, porque por el sangrado había que transfundirlo, pero no llegó a activarse. Se contactó con UCI para el traslado a su unidad para posteriores cuidados del paciente. ¿El otro paciente? Bueno, pues el otro paciente presenta a su llegada dolor e impotencia funcional en miembro inferior izquierdo y dolor abdominal. Se valora por el traumatólogo de guardia, que colocaba una fijación posterior y reducción cerrada en urgencias, y presentaba una fractura de rótula y epífisis distal del fémur. En el TAC se objetivó un sangrado activo en colon derecho, ascendente y transverso, neumotoras apical derecho y fracturas costales, primera izquierda y primera y segunda derechas. ¿Qué hicimos? Todos los quirófanos funcionando. Bueno, pues paralizar la operatoria. Paralizar un quirófano y este paciente subió a las 11:30, ya estaba subiendo a quirófano. Estaban los 2 pacientes al mismo tiempo en el mismo área quirúrgica. No 1, 2. O sea que es que esto es así. Puede llegar 1, puede llegar 2 o pueden llegar 3. Se contactó con el radiólogo de guardia antes incluso de que estuvieran las imágenes colgadas, o sea, las imágenes colgadas, no, el informe colgado, porque el paciente, este paciente lo atendí yo, tenía un collarín cervical y venía con la tabla, y para ver si lo podíamos movilizar a la mesa de quirófano, contacté con el radiólogo de guardia para ver si había lesiones o no. Cuando nos enteramos que no había, pues ya lo movilizamos a la mesa de quirófano. El paciente se trasladó a la UCI, donde se realizaron los cuidados postoperatorios. Al segundo paciente, 24 horas más tarde, se le realizó una resonancia cervical donde se comprobó la existencia de una lesión del plexo braquial y fue al hospital de Cádiz para esa lesión, para el tratamiento de esa lesión. Entonces, como conclusiones y ya para terminar, pues el trauma grave en un hospital como el nuestro, la rapidez, la anticipación y la comunicación entre los distintos profesionales es fundamental para aumentar la supervivencia del paciente. Es lo principal y prioritario. Nuestro papel es mantener al paciente vivo mientras cirugía controla la hemorragia y UCI se prepara para recibir al paciente. Después habrá que considerar si, según las lesiones que el paciente tenga, hay que trasladarlo al hospital de referencia, bien en un primer momento o bien como pasó con este segundo paciente, una vez que las lesiones han sido atendidas en nuestro hospital, o si hay que trasladarlo desde aquí a nuestro hospital de referencia. Y nada más, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Primero, daros la enhorabuena por el trabajo. Se agradece bastante un trabajo así multidisciplinar. Mi pregunta iba hacia Belén. En el tema, ¿habéis establecido protocolos de uso de anestésicos en las ambulancias del DECU? Propofol, etomidate, ketamina. Nosotros no. En las ambulancias del DECU no. La verdad que a nivel extrahospitalario, me imagino que el DECU tiene su medicación en la ambulancia igual que podamos tener nosotros, porque los medicamentos que nosotros habitualmente utilizamos son medicamentos que se puede utilizar en las ambulancias convencionales extrahospitalarias, bien sea 061 o DECU. Como tal no lo hemos establecido. No se ha establecido. No, como tal no. Vale. Yo le quería preguntar a Alberto si me ha faltado, tú querías añadir algo, como he hablado de tu protocolo, muy resumido, no he dicho muchas cosas, pero... Lo único que a mí me gustaría transmitir
Claro. Claro. De disponer de estos equipos que tú comentabas, de Claro, test viscoelásticos, sí. que nos permiten tener una visión más general, más dinámica de la coagulopatía del paciente, Sí. y nos va a permitir hacer una terapia dirigida, o sea, no tener que establecer una transfusión, como tú bien has dicho, Sí. sin esperar resultados. Estos equipos nos permiten tener unos resultados en apenas 10 minutos y, como te digo, una terapia dirigida. Ponemos plaquetas, ponemos plasma, ponemos sin necesidad de tener que utilizar recursos muchas veces que no son necesarios para pacientes y que Claro. pueden alcanzar mejores Claro. resultados. Sí, además que yo sé que en otros hospitales de la comarca se están utilizando y están encantados. Nosotros porque no tenemos hay- aquí uno ahora, Sí, pero sí, no es un equipo que todavía está en... Bueno, Claro. entonces yo creo que sería interesante claro, porque... además es que en 10 minutos, es que en el quirófano el tiempo es vida, es vida. Claro, el tiempo es vida. Y muchas veces cuando estás en quirófano con una urgencia de estas características y ves que el paciente no deja de sangrar, que la coagulación está tan alterada, que hay que enviar una muestra, que si, aunque la envíes urgente, sabemos que los tiempos de coagulación, bueno, pues la analítica Sí, sabemos lo que tal. un estudio de coagulación tarda no tarda menos de 1 hora en tener un resultado. Claro. Y estamos hablando de un TP, un TTPA. Claro. El ROTEM te da un resultado en 10 minutos. Exactamente, en 10 minutos. Y en ese tiempo tú ves que el paciente está sangrando y no para de sangrar. Y es bastante angustiante. Es una angustia y la verdad que con eso, bueno, además que es una terapia dirigida, que es que te va a dar la necesidad del paciente en ese momento, si es Sí. plasma, si es plaqueta, si es... Exactamente. No es... vamos a Así ponerle es. algo que a lo mejor, bueno, no nos va a parar el sangrado, sino... Claro. Va a actuar sobre la Y a- coagulación, pero a lo mejor no es lo que necesita el paciente. Y además la realidad que tenemos ahora con la precariedad de hemoderivados que tenemos, pues... Claro, claro, y teniendo en optimizamos cuenta también eso. Sí, que la sangre es un lujo. Gracias, Alberto. A ti, a ti. ¿Alguna cuestión más? Hola, buenas. Bueno, veo aquí muchos compañeros, os agradezco lo que es este curso, que ha estado súper bien. Necesito ese QR para poder estudiarlo bien. Hablo un poco en representación de lo que son los DECUS, ¿verdad? DECUS 061, que es la urgencia extrahospitalaria. Ten en cuenta que nosotros somos el primer eslabón, por lo que me repito un poquito lo que dice Carlos, ¿no? Nosotros aquí, en el campo de Gibraltar, somos muy especiales. Por lo tanto, tenemos que empezar con un triaje muy bueno, poder acceder muy bien, y una vez que nosotros empaquetemos el paciente es cuando vosotros empezáis. Así que todo lo que sea periodo formativo, el ATLS por nuestra parte, oye, vamos a ello porque si nosotros lo hacemos bien, el paciente llega al hospital, si no, nos quedamos ahí. Así que me encantan, creo que uno de mis compañeros ha participado en el área prehospitalaria, así que especial detalle a ese mundo puesto que nos representa a nosotros, ¿verdad? Bueno, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Sí, en cuanto a formación que te refería, desde el plan de accidentabilidad se ofrecen cursos todos los años para las diferentes áreas y que nos consta que de este área sí se han formado muchos profesionales, tanto en trauma grave inicial como en PHTLS de extrahospitalaria. Se ofrecen 5 cursos como responsable de formación y recientemente han hecho 10 personas, 8 para no equivocarme, de atención extrahospitalaria en el área de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz para toda la provincia. Se ha hecho en Jerez por la gran dispersión geográfica que tiene de pueblos muchísimos más grandes que nosotros. La gran mayoría han sido de las localidades más alejadas a nuestros centros hospitalarios del área sanitaria Campos de Gibraltar Oeste. Bien. A mí me gustaría añadir una cuestión en cuanto a referencia a Alejandro en su exposición, que os ha expuesto lo que es la hoja de severidad y la importancia que esto tiene, porque la hoja de severidad es la forma de monitorizar que tenemos el trabajo que hacemos y muchas veces nosotros aquí, yo pienso que los profesionales somos todos iguales, aquí en Virgen del Rocío, en Granada, en Cádiz, Puerta del Mar, al final todos hacemos un poco lo mismo. Pero la importancia de explotar los datos y de monitorizar y tener constancia de saber cómo trabajamos es fundamental, porque primero porque, como decía Alejandro, es un mecanismo de mejora. La hoja de severidad tiene el sesgo de que solamente pasa por UCI, de hecho son ellos los únicos que la rellenan, pero cuando nosotros nos comparamos con indicadores, que no hemos traído hoy un poco estadísticas ni nada, pero cuando llevamos 2 años comparándonos con indicadores con nosotros mismos y con el resto de Andalucía,
Estamos más o menos en los mismos números en atención a este tipo de pacientes, con lo cual algo estaremos haciendo bien. Y ese sesgo, desde el plan de accidentabilidad, deciros que sí hay una hoja de trauma grave en urgencia y que se podrá rellenar y que de hecho se puede rellenar actualmente. El problema que tiene estas cosas es que no es exportable, es decir, la hoja de seguridad, todos los indicadores después se exportan a través de Infoweb, que Dirección conoce muy bien, que es de donde se monitoriza todo el trabajo que hacen aquí la Dirección, y que esta hoja desde urgencia no es exportable todavía, es decir, no se puede, con lo cual eso le resta un poco de atractivo a la gente para poder decir, nuestro trabajo ya diario, con todo lo que tenemos que hacer, tener que hacer una cosa más que después tampoco se puede trabajar o no se puede exportar, pues es verdad que le quita un poco de importancia, pero me consta que se está trabajando para que esta hoja funcione a lo largo y de hecho será incluso aplicable en extrahospitalaria a través de las PDA que utilizáis. Bueno, ¿alguna cuestión más? Déjame que diga una cosa. Que yo quería también comentar que el protocolo yo creo que se está mejorando, ¿vale? Como tú has dicho, Carlos, y como ha comentado Alejandro también, con el tiempo, porque sí que es verdad que a lo mejor hace unos años, pues a mí me gusta mucho bajar a urgencias, la verdad. Entonces, alguna vez pues, ha pasado que yo he estado por allí y me he enterado que había un trauma grave, entonces me he enterado de casualidad, ¿no? Entonces eso ahora pues no pasa. Yo creo que ya estamos todos coordinados y hay una comunicación entre los distintos profesionales que yo creo que es fundamental para que esto funcione, ¿no? Lo cuento a modo de anécdota porque alguna vez me ha pasado, pero bueno, hace tiempo ya. Y todo esto pues sirve para que todo mejore y funcione mejor. Ya está. Pues bueno, finalizamos. Muchísimas gracias por nuestra parte a todos por participar. Os invito a que no os vayáis sin descargaros el QR, que desde formación se va a distribuir por todos los sitios posibles. Y a los vocales del comité y jefes de servicio que están aquí presentes, que no se vayan sin su edición del libro, que no está en Amazon y nada más que la podéis comprar aquí en esta mesa. Antes de... En el Corte Inglés. Antes de... Muchas gracias a todos.